Dios, eres nuestra salvación. Confiaremos en ti y no temeremos. Señor, eres nuestra fuerza, nuestra canción, eres nuestra salvación. Te daremos gracias e invocaremos tu nombre y daremos a conocer entre los pueblos tus obras. Proclamaremos la grandeza de tu nombre. Oh sí, Señor, es por eso que hoy nos hemos congregado, Señor, para declarar que tú eres el Dios de nuestra salvación, ese Dios en el cual podemos confiar, en el cual podemos refugiarnos, Señor. Gracias porque cuando estamos contigo no tenemos por qué temer, Señor. Por eso hoy danzamos, nos alegramos delante de ti, cantamos, damos palmas al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y proclamamos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Clamaron a Jehová, los libró de aflicciones, porque para siempre su misericordia. Clamaron a Jehová, los libró de aflicciones, porque para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos del poder del enemigo. 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 Clamaron a Jehová su angustia y los libró. Alabad a Jehová, porque Él es Clamaron a Jehová su angustia y los libró. de sus aflicciones nos libró. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. Alabad a Jehová, porque Él es Clamaron a Jehová su angustia y los libró. de sus aflicciones nos libró. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. Díganlo los redimidos de Jehová. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. Díganlo los redimidos de Jehová. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. Díganlo los redimidos de Jehová. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. De sus aflicciones Los libró.
palabra dice que tú eres motivo de nuestra alabanza. Eres nuestro Dios, el que hizo por nosotros las grandes y maravillosas hazañas que presenciamos. Bendito sea, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Oh sí, Señor, hoy declaramos que solo tú eres el motivo de nuestra alabanza, Señor. Hoy nos congregamos en tu nombre, Señor, para bendecirte, para cantar, para regocijarnos delante de ti, Señor, para darte gracias, infinitas gracias por todos los favores que tú haces en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos que tú eres un Dios glorioso, que bendito eres y que eres digno de toda alabanza. Amén.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Oh sí, amado Dios, hoy queremos decirte, Señor, gracias, bendito Dios, porque nunca nos ha faltado tu palabra, Señor. Gracias porque hemos recibido tu mensaje, Señor, día a día, Dios. Hoy te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que sigas llenándonos, Señor, de esa buena palabra, de ese buen conocimiento, que uses hoy la vida de tu siervo, el pastor, para hablarnos, para edificarnos, Señor, para enseñarnos, si es necesario, para redarguirnos y exhortarnos, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 17, los versos 22 al 24. Dice: acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando tu nombre, dándote gloria, honra y alabanza por tu gran amor, por tu bondad, por tu poder. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versos 22 al 24 en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Bueno, en este capítulo 17 del verso del libro de Génesis está hablando acerca de una orden o de una dirección que Dios le dio a Abraham en persona, o sea, se presentó delante de Abraham y le habló y le dio una orden específica que tenía con circuncidar a su hijo Ismael y a todos los siervos y todos los hombres que estaban bajo su responsabilidad. En esa época, pues recordemos que Abraham peregrinaba conforme Dios le indicaba. Abraham se iba de una tierra a la otra conforme el Señor le indicara.
y pues durante todos esos años de obediencia de Abraham a la palabra que Dios le daba, él fue acumulando por la bendición de Dios, fue acumulando riquezas, y dentro de esas riquezas pues tenía muchos hombres que estaban a su servicio, muchísimos siervos, unos que los había comprado, otros que habían nacido en su casa, y otros pues que vieron en Abraham una persona, digámoslo así, como un buen árbol al cual arrimarse para obtener pues los beneficios de una buena sombra, protección, provisión, etcétera. Y entonces, cuando nosotros leemos esto, la orden que Dios le da a Abraham de circuncidarse a sí mismo y a todos los varones que estaban bajo su responsabilidad, y miramos que dice en el verso 24, que de la forma como Dios le ordenó a Abraham, así lo hizo Abraham. O sea, ¿qué hay que destacar siempre en Abraham? La fe obediente, la fe que le permitía a Abraham, por una parte, creer, y por otra parte, poner manos en la obra. Y eso es, podemos decir, es un excelente, es el nivel de fe óptimo. ¿Listo? Podemos decir también que es la fe más pura que hay. La fe más pura es la que nos permite reconocer la voz de Dios, reconocer la orden de Dios y hacer tal y cual como el Señor nos lo indica en un momento dado. ¿Sí? Esa fe que produce esas obras, como las que vemos aquí, de circuncidar la carne de su prepucio y de circuncidar a todos los que están bajo su responsabilidad, eso parece entre comillas poca cosa, pero no crea. ¿Sí? Recordemos que la circuncisión era un procedimiento que en esa época se hacía de manera muy cruenta. No había anestesia, no había antibióticos, no había técnica quirúrgica, en fin, era algo muy cruento que de seguro producía mucho dolor, muchísima incomodidad, y pues que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿de acuerdo? Y mire algo, tomemos un parámetro. ¿Cuánta gente en todo el mundo, de las diferentes clases sociales, socioculturales, en este momento, en la pandemia, con no sé cuántos muertos vayan hasta el momento, aún no quieren vacunarse? Tienen sus reservas con la vacuna, otros tienen temor por la vacuna, en fin, el hecho es que hay un porcentaje relativamente alto de la población mundial que voluntariamente no ha querido hacerse vacunar. ¿Cuánto más? Si una vacuna prácticamente no duele, es un pinchazo, es una experiencia de pocos segundos, con casi nada de dolor, y la gente se le corre, ¿cuánto más una circuncisión practicada de la forma como le correspondió a Abraham hacerlo? Entonces les decía, es muy notorio la obediencia, la calidad de la fe de Abraham, que como lo estamos viendo es la mejor calidad, es el parámetro, es el modelo de fe, de práctica de fe para todo el pueblo de Dios, de Israel, y para toda la iglesia. Es el óptimo de la fe. Dice en Génesis capítulo 12, verso 4, en la Nueva Versión Internacional, dice, es cuando le habla de que deje su tierra y su parentela, y dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram.
¿Qué destacamos en este verso 4 del capítulo 12? Que ante el llamamiento que Dios le hace a Abraham, él, como lo venimos diciendo, obedece de manera estricta a la palabra de Dios. O sea, ni hizo más, ni hizo menos de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera. Por eso dice aquí, Abraham partió tal como el Señor se lo había dicho. Tal como el Señor se lo había dicho. ¿Listo? Entonces, esto es lo importante, porque es que si nosotros hemos leído y se nos ha enseñado que Abraham es el padre de la fe, pues nosotros debemos conocer las virtudes de Abraham, en cuanto a la práctica de fe se trata. No nos podemos quedar simplemente con el concepto, Abraham el padre de la fe, no, todo lo contrario, tenemos que indagar, tenemos que apreciar desde diferentes ópticas la fe y la práctica de fe de Abraham. Por ejemplo, aquí dice que cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, Abraham ya tenía 75 años, era un hombre con una larga experiencia de vida. ¿Listo? No era un hombre que tuviera la energía propia de la juventud para apresurarse a obedecer. Sin embargo, aunque no tenía esa energía, ese impulso, ese resorte propio de la juventud para obedecer, sin embargo lo hizo, obedeció con prontitud, con diligencia. ¿Listo? Y entonces esto es muy importante, porque es que si se trata de tener fe, se trata de tener una fe obediente, porque la obediencia, como lo veíamos el día domingo en la predicación, en el culto presencial, la obediencia a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, pues hace que nosotros seamos cristianos consagrados. La obediencia a las santas escrituras, a los principios espirituales, son los que enmarcan nuestra consagración, dedicación o santificación a Dios. Y el día domingo veíamos que quienes se santifican, quienes nos santificamos, quienes hemos obedecido, pues vamos a obtener muy buenos resultados. Les decía, nos llevamos el premio gordo, como se dice, los mejores galardones, las mejores dádivas de Dios están a nuestro alcance cuando nos consagramos a obedecer al Señor, cuando hacemos el esfuerzo. Y vamos a ver más ahorita mismo entramos en una parte que es muy interesante que la conozcamos. Sigamos por favor en Génesis capítulo 15, versos 4 al 6. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos un tópico, un aspecto de Abraham que es muy importante también. Hemos dicho que la calidad de la fe de Abraham era evidente por medio de la obediencia de Abraham a las direcciones que Dios le daba. Pero como Dios examina los corazones, también Dios, nuestro Señor, se daba cuenta que cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham recibía la palabra y la creía en su corazón.
Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Y eso no está en todos. Recordemos que cuando unos ángeles de Dios se presentaron a Abraham, a la tienda de campaña donde estaba Abraham con su esposa, esos ángeles le dijeron pues que ya pronto vendría el hijo de la promesa para Abraham y para Sara. ¿Y qué sucedió con Sara, que estaba escuchando la conversación? Se rió, no creyó. ¿Listo? Y entonces en este pasaje estamos viendo que Abraham es sacado de su tienda, lo lleva al exterior y en ese lugar le dice que alce sus ojos al cielo y que cuente de las estrellas a ver si las puede contar. Y que así de superabundante sería la herencia que Dios le daría a Abraham. La heredad, la descendencia más bien que Dios le daría a Abraham. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Que Dios, que examina los corazones, se pudo dar cuenta, se cercioró, comprobó que Abraham estaba creyendo esa palabra por gigantesca que haya sido, por atrevida prácticamente, porque pues a un hombre tan anciano, sin hijos, que Dios le diga que él va a tener hijos, no uno, ni dos, ni tres, y que va a tener descendencia, no nietos, bisnietos y tataranietos, sino que su descendencia sería como las estrellas. Ante esa palabra, ante esa promesa, podemos decir, cualquiera duda, ¿sí? Puede hacer que la escuche, que permita que llegue al corazón, o mejor, que la recepciona, pero de ahí a creerla, ¿sí? De ahí a que Dios mire que esa palabra llega al corazón, se acomoda en el corazón, se asienta en el corazón, es digerida por ese corazón, por esa alma, por esa vida, como sucedió en Abraham. Eso es la excepción a la regla. Eso generalmente no sucede. ¿En quién sucedió? En Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Listo? La Biblia no se equivoca. Miremos por favor lo que dice en Génesis capítulo 22. Vamos a leer los versos del 2 y el 3, luego del 7 al 12. Dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces, en estos versos hay bastantes puntos que destacar, y como venimos hablando de la sincera
práctica de la fe de Abraham o de la fe obediente de Abraham, porque una fe sincera es así, la fe sincera produce obediencia. Sí, hace unas semanas veíamos que la fe fingida pues es la que no debemos tener. ¿Cómo encontramos nosotros o detectamos una fe fingida? Porque es una fe que no produce obediencia. ¿Listo? Es una fe de labios para afuera, pero que no tiene la calidad, la virtud, la vocación de producir en nosotros obediencia. ¿Sí? Aquí dice, y se encaminó, desde antes es. Dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto. Que Abraham se levantó de madrugada, ¿por qué es importante? Porque nos habla de la diligencia. ¿Sí? Recordemos que el día empezaba según el calendario hebreo de esa época, la medición del tiempo, más bien con la primera claridad del día. La hora primera era a partir de las 6 de la mañana. Y entonces dice que Abraham se levantó de madrugada, muy seguramente antes de que amanezca. Listo, antes de que empiece el conteo de las horas del día, Abraham ya estaba obedeciendo en forma, ya estaba con las manos en la obra que Dios le había mandado a hacer antes de que amanezca. ¿De qué nos habla eso? De la diligencia para obedecer las órdenes de Dios. Y acá dice, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no se fue a otro lugar diferente, no se fue al lugar que Abraham, conforme a su saber y entender, escogió, no, sino que a donde Dios le indicó, en el monte Moriah, allá se fue Abraham con su hijo a ofrecer el sacrificio. ¿Listo? Y entonces vemos aquí ya en la parte final de estos versos, en los versos 11 y 12, dice, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, por cuanto ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Mire la valoración, la tasación que está haciendo el ángel de Dios, el ángel de Jehová, ante el comportamiento de Abraham. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué comportamiento? Porque eso fue lo que hizo. Disponerse, madrugar, preparar la leña, el cuchillo, el altar, tomar a su hijo, llevarlo, subirlo al altar, atarlo. O sea, él hizo todo lo que el Señor le había recomendado, lo hizo con diligencia. ¿Listo? Y mire, Dios, que conoce los corazones, se dio cuenta de que Abraham ni siquiera se había negado o rehusado a entregarle su hijo, su único hijo, al que amaba, a Dios. ¿Listo? Esto ya es la prueba reina, la prueba por excelencia, la prueba suprema que tuvo que aprobar, valga la redundancia, que aprobar Abraham. Esta es la prueba suprema, la prueba del sacrificio, la prueba de la entrega, del despojo, la prueba de no rehusarse, de rechazar la propuesta o la dirección de Dios. Este es lo máximo, ¿sí? Lo máximo de prueba. Y ahora bien, uno se pregunta, el padre Abraham, ante esa orden que Dios le da de sacrificar a su hijo, ¿cómo actuó? Pues no rehusó, ¿listo?, entregar a su hijo Isaac
conforme Dios se lo había prometido. Nosotros se lo había exigido prácticamente. ¿Listo? En el caso de Dios es algo parecido. Mire, que Dios entrega a su Hijo Jesucristo ante una necesidad de la humanidad. Dios no rehúsa o no escatima entregar a su Hijo Jesucristo ante una necesidad de la humanidad, la necesidad de salvación. ¿Qué hace Dios ante esa necesidad evidente de salvación de toda la humanidad? No escatimó entregar a su Hijo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Ante la orden de Dios, ¿qué hizo Abraham? No se rehusó. ¿Listo? No se rehusó a entregar a su hijo Isaac al sacrificio. En Génesis capítulo 22, versos 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y termina diciendo en el verso 18: por todo esto, porque me has obedecido. Aquí nos damos cuenta perfectamente que lo que más le agradó definitivamente a Dios Padre con respecto a Abraham era su obediencia, una obediencia absoluta prácticamente, ¿sí? Absoluta en un ser humano, porque alguien podrá decir, pero Abraham falló. Sí, pero es que estamos hablando de un ser humano, ¿sí? Nosotros podemos hablar de obediencia absoluta, sin ninguna falla en nuestro Señor Jesucristo, que aparte de ser humano, era el Dios encarnado. ¿Listo? Y miremos lo que dice, por favor, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versos 31 y 32. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está hablando de algo que el Padre hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Padre por nosotros? No escatimó a su Hijo. ¿A qué se refiere la palabra escatimar? Se refiere a cercenar, disminuir, escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Con eso tiene que ver la palabra escatimar. ¿Listo? Disminuir o escasear lo que se ha de hacer o lo que se ha de dar, acortándolo todo lo posible. ¿Qué dice el Romanos 8, 31 y 32? Que el Padre no hizo eso, que el Padre no disminuyó, no cercenó, no escaseó lo que había de darnos a su Hijo Jesucristo. No, lo entregó tal y cual, completico. ¿Listo? Completico. Miremos lo que dice, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, verso 43. Dice: Josafat siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Aquí está hablando de Josafat, rey de Israel, hijo de el rey Asa. Y pues en general el reinado de Josafat, lo hemos visto en tantas ocasiones y lo dice la palabra de Dios,
fue muy bueno. Asa fue un hombre que hizo Josafat hizo una muy buena profesión de fe. Y aquí lo dice, que profesó bien la fe porque pues tuvo un espejo, tuvo un referente, un ejemplo, que fue su padre Asa. Listo, el rey Asa dice que siguió en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero continúa diciendo, con todo los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien el rey Josafat obedeció a Dios, sirvió al Señor, se condujo delante de Dios, si lo hizo bien, porque dice la Biblia en los diferentes pasajes en donde se habla del rey Josafat, dice que lo hizo muy bien. Sin embargo, aunque Josafat fue un excelente rey, el pueblo todavía tenía lugares altos de sacrificio. ¿Listo? ¿De qué nos habla esto? De obediencias imperfectas. Por supuesto, si el rey Asa se condujo bien delante de Dios, podemos contar con que el pueblo de Israel estaba bajo la jurisdicción, bajo la autoridad del rey Josafat, pues se conducía bien, porque el pueblo hace lo que hacen sus líderes. Para donde los lleven los líderes, para allá va el pueblo. Si el líder lleva al pueblo a la masacre, al holocausto, pues ya lo hemos visto. Listo, a través de la historia de la humanidad. Pero si el líder lleva al pueblo a la prosperidad, también lo hemos visto. Ahí está el caso de David, ¿sí? ¿Qué podemos entender? Que si bien el rey Josafat siguió al Señor, a Dios lo honró, lo sirvió, hubo áreas en la vida de Josafat que no estaban bien, que no estaban en la obediencia debida al Señor. ¿Listo? Por eso, mire, aquí da fe de eso. Dice, con todos los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso. Los lugares altos se refieren, geográficamente, por ejemplo, a montañas, a colinas, donde el pueblo llevaba sus sacrificios, hacía rituales paganos, por supuesto, paganos, no al Dios de Israel, sino a otros dioses. Y esto no solamente se ve en el pueblo de Israel cuando estaba con el rey Josafat. Esto es muy frecuente en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, también habla de eso. Sí, aquí en el segundo libro de Crónicas se está diciendo, en el capítulo 20, verso 33, dice, con todo los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Esos lugares altos los podemos entender nosotros ahora los creyentes, no con lugares donde vayamos a ofrecer sacrificio, pero sí áreas de nuestra vida, especialmente de nuestra alma, en los cuales el Señor no gobierna, el Señor no está entronizado o al Señor no se lo obedece. ¿Listo? Alguien dirá, ¿y cuáles son? Infinidades. En una persona, en un solo creyente, puede haber muchos lugares altos, lugares donde el Señor no tiene cabida, no tiene espacio, lugares en nuestra alma que no se obedecen al Señor. Por ejemplo, algunos hábitos, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo, esto es didáctico.
Esto es a manera de enseñanza. Un cristiano que fume o un cristiano que se embriague. Usted dirá, no es cristiano. No, sí es cristiano. Sí tiene fe. ¿Listo? Pero hay lugares altos donde ese creyente está ofreciendo sacrificios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Son áreas de la vida que no han sido rendidas al Dios de Israel, al único Dios a quien nosotros debemos obedecer, adorar y servir. ¿Listo? Una persona que sea creyente y que tome licor y que se embriague o no se embriague, no necesariamente, ¿qué sucede con esa persona? Que en esa área, ahí no gobierna el Señor. ¿Listo? Porque si gobernara el Señor, esa persona no consumiría licor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no se embriague con vino, en lo cual hay disolución. ¿Listo? Lo mismo con el cigarrillo, lo mismo con tantos hábitos, tantas prácticas, tantas costumbres en la vida personal, tantas cosas que deberían estar santificadas, en las cuales Dios debería enseñorearse y gobernar, y que no es así. Y esto pues, esto es súper frecuente. Yo puedo decir, esto está en todos. En todos está. Hay unos que tienen más lugares altos donde se hacen sacrificios y se quema incienso. Todo esto se habla de adoración. Esta es adoración que le corresponde al Dios verdadero, al Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero que no se le da a Él, sino a otros dioses. A otros dioses. ¿Listo? Puede ser el Dios juego, el Dios licor, el Dios cigarrillo, el Dios tal afición, tal otra afición. Porque aquí lo que se trata es que Dios en nosotros sea el todo de nuestra vida. Que Dios en nosotros habite a plenitud. ¿Listo? Como le decía, esto está en todos. ¿Qué debemos hacer? Esforzarnos por ir derribando, por ir cancelando esos lugares altos. ¿Listo? Y dejar de ofrecerle sacrificio a Dios, o el sacrificio que se ofrecía en esos lugares altos de nuestra vida, dedicárselo a Dios. Por ejemplo, si alguien en el manejo del tiempo, por ejemplo, si una persona gusta de la literatura diferente a la Biblia y se lee al año 4 o 5 libros que nada tienen que ver con la palabra, del tipo de literatura que sea, pero que no sea la Biblia, esa persona está ocupando su tiempo, dándole un uso a su tiempo que le pertenece a Dios. ¿Listo? Ese tiempo, en lugar de invertirlo en eso, debería estudiar las Escrituras, leer, recibir la vida de Dios. Y alguien dirá, pero no hay nada de malo. No crea, porque como le digo, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, a la lectura de la palabra, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Una persona se puede leer las novelas, los libros que sea, de las temáticas que sea, pero no experimenta vida. Cuando leemos la palabra de Dios, sí experimentamos, y eso es bien bonito. Esa experiencia es total. Yo la he vivido, la vivo. Cuando uno lee la palabra de Dios, experimenta, tiene esa experiencia de haber recibido la vida de Dios. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, verso 14, dice: pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha
buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. En este pasaje le está hablando Dios a Salomón, ¿sí? A Saúl, al rey Saúl, y le dice que el reino de Saúl no sería duradero porque Jehová, que había ungido a Saúl como rey de Israel, ya ante las falencias, ante las desobediencias reiterativas que tenía Saúl, Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Y nosotros, ¿qué vemos en David? Que David no le ofrecía sacrificios ni palabras bonitas a personas o a hombres o a seres espirituales diferentes a Dios. Por eso el libro de los Salmos casi en su mayoría o en un gran porcentaje es escrito por el rey David. ¿Por qué? ¿O qué podemos entender? Que David estaba pensando, meditando permanentemente en el Señor, pensando, su corazón estaba funcionando en torno al corazón de Dios, en alabanza, en adoración. En David no había otro ser digno de recibir cualquier gesto, cualquier palabra de alabanza, sino solamente Dios. ¿Listo? Y él no le ofreció, nosotros no encontramos en David, no lo encontramos ofreciendo holocaustos y sacrificios a otros dioses en lugares altos. No lo encontramos. En su hijo Salomón sí lo encontramos. Creo que lástima que no traje ese verso. Aquí está, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3. Dice, Salomón amaba al Señor, nueva versión internacional. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Sí nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, Salomón sí tenía lugares altos. Salomón sí gastó tiempo, sí invirtió, sí dedicó tiempo, esfuerzo, sacrificio, recursos para honrar a otros dioses. Y eso no estaba bien. ¿Cuál es el modelo ideal? Que la honra, la gloria y la alabanza, la dedicación, las dedicaciones nuestras, los esfuerzos nuestros sean para Dios. ¿Listo? Que a nadie más le rindamos culto, porque nadie más es digno de recibir culto, ni honra, ni alabanza, ni adoración. Solamente Dios. Por eso miramos la historia del padre Abraham, el padre de la fe, una fe obediencia pura, limpia. Y por otra parte vemos el corazón de David, el corazón conforme al corazón de Dios, en donde no había ni holocausto, ni sacrificio, ni incienso, ni palabras, ni salmos, ni reconocimiento al Dios, a un Dios diferente que el Dios de Israel. ¿Listo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia, te estamos bendiciendo, exaltando, dándote gloria, honra y alabanza. Bendice estos tributos, Señor, bendice a cada uno de tus hijos que te honran con sus tributos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Estamos exaltando, glorificando tu nombre, dándote a ti toda la honra, Señor, dándote a ti toda la alabanza, toda la exaltación. Solamente tú, Señor, solamente tú eres digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas tú las sostienes, Señor. Te damos gracias en esta mañana que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro anhelo, seas tú, Señor, que siempre en nuestro corazón esté el anhelo por agradarte, por hacerte sentir bien, por no molestarte,
por no contristar tu Santo Espíritu con el cual nos sellaste, Señor. Te damos muchas gracias. Yo oro por cada vida, por cada familia de esta congregación. Ayúdanos, Dios mío, coloca en nosotros las mejores actitudes para recibir la palabra, para recibir la enseñanza, para obedecer, para poner en práctica, Señor. Y que cada día, Señor, afinemos en nuestra profesión de fe, afinemos en nuestra obediencia, Señor. Que cada día esos lugares altos donde ofrecemos sacrificios, donde quemamos incienso, donde hacemos cosas que no tenemos por qué hacerlas, que ocupan nuestro tiempo, que no tienen ningún provecho espiritual para nosotros, que no glorifican a nuestro Señor Jesucristo, que cada día esos lugares altos, esas prácticas en nosotros disminuyan, Señor. Oramos en esta mañana por nuestros apóstoles Álvaro, Ruth, su casa. Todo este ministerio apostólico lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.